Shalom, shalom, bienvenidos a Palabra al Día a través de la palabra de Yahweh, nuestro podcast de todos los lunes. Hoy quiero que podamos hablar un poco sobre Judas Iscariote, aunque si bien no tenemos muchos detalles en las escrituras sobre su vida antes de seguir a Yahushua, sí que podemos sacar un perfil de su personalidad y obtener una enseñanza al respecto. Sobre todo tratar de elucidar las razones que lo llevaron a traicionar al Mashiach y más aún si esa característica traidora era parte permanente de su personalidad y carácter. Nos sorprende todo esto porque el mismo Yahushua enfatiza que él escogió a Judas como uno de sus discípulos, aún sabiendo que lo traicionaría. Incluso en el libro de Juan, capítulo 17, en el momento en que Yahushua hablaba con los discípulos antes de ascender, en la oración final que hizo al Padre precisamente antes de partir, oró por sus discípulos y enfatizó que el único que se perdió de los 12 fue Judas, o también conocido como Judá o Yahudá, mejor dicho. Lo leemos así a partir del verso 1. Dice, terminadas estas palabras, Yahushua levantó la vista al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, pues le has dado autoridad sobre toda persona para que les dé vida eterna a todos los que le has dado. Y de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero y a Yahushua como el Mashiach que tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste hacer. Así que ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tuve contigo antes que existiera el mundo. Yo les he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti, porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que provengo de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y me he glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo me voy contigo. Padre Santo, protégelos con tu nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros lo somos. Mientras he estado con ellos, yo los he protegido con tu nombre que me has dado y los he cuidado y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Y he querido leer todos estos versos y antes del versículo en cuestión, que es este último, porque siempre es bueno saber el contexto en el cual Yahushua pronunciaba las palabras y las enseñanzas que daba. Y aquí notamos cómo de una manera repetitiva, por así decirlo, nuestro Mashiach constantemente hablaba de lo que representa hablar en el nombre de Yahweh, decir lo que corresponde según la voluntad del Padre, no por su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y esta es una característica muy importante que luego vamos a notar que precisamente debemos todos nosotros procurar tener para evitar cometer los mismos errores que cometió Judas Iscariote. Con esta afirmación del Mashiach, ya de entrada notamos que la acción final que Judas Iscariote hizo de devolver el dinero con la que le pagaron su traición y luego suicidarse después de haber entregado al Mashiach,
fue un acto fruto del remordimiento, mas no del arrepentimiento. Algo que se confirma también en el libro de Mateo, en el capítulo 27, verso 3. Nos dice entonces ya Judá, el que lo había entregado, al ver que lo condenaban, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Así que allí vemos que sintió remordimiento, pero remordimiento no es arrepentimiento. De la afirmación de Yahoshua deducimos también que Yahudá o Judas estaba predestinado a ser el traidor entre los discípulos. Incluso en los Salmos encontramos un pasaje donde David habla sobre un amigo que lo traiciona, como símbolo de conexión profética de la traición que sufriría el Mashiach. Esto en el Salmo 41:9, donde dice: hasta mi aliado en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, me ha dado la patada. Y lo sabemos porque el mismo Yahushua usó durante la última cena que compartió con los 12 apóstoles, usó esa expresión. Y lo leemos en el libro de Juan, capítulo 13. Vamos a leerlo desde el verso 16 para tener un poco el contexto del tema en cuestión. En el verso 16 dice: en verdad les digo que el siervo no es mayor que su amo, ni tampoco el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, serán felices si las practican. No estoy hablando de todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que comía pan conmigo me dio la patada. Desde ahora se lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda crean en lo que soy yo. En verdad les digo que el que recibe al que yo envío a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Después de haber dicho esto, Yahoshua se conmovió en espíritu y declaró: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, a quien Yahoshua quería mucho, estaba a la mesa recostado junto a Yahoshua. Shimón Kefá le hizo señas para que preguntara a quién era que se refería. Entonces él, recostándose sobre el pecho de Yahoshua, le dijo: Maestro, ¿quién es? Yahoshua contestó: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, se lo dio a Yahudá, hijo de Shimón el Iscariote. Así que aquí tenemos la reseña bíblica que nos confirma que ya había una predestinación en el caso de Judas Iscariote, pero cabe destacar que Judas fue colocado en el manejo de la tesorería, y sabemos lo difícil que es para los amigos de lo ajeno no dejarse tentar por el mal. Pero al mismo tiempo no podemos justificar sus acciones, diciendo que todo le jugaba en contra, sobre todo el factor de la predestinación que recientemente nombramos, porque bien sabemos cómo una relación íntima con el Mashiach hace grandes cambios en quienes desean cambiar. Y lo sabemos todos nosotros porque es también parte de nuestro testimonio. Así que bien podemos decir que este no era el caso de Judas. Judas no deseaba cambiar, y esa es la gran diferencia. Algo interesante en esta historia es que la naturaleza traicionera de Judas es un tipo de naturaleza que el que la tiene no la considera mala. Incluso piensan que al caminar en la fe bajo la dirección del Mashiach no se debe perder el propio criterio y la propia opinión. Y esto era lo que precisamente creía Judas. Yahushua era el Mesías y Judas lo sabía y no lo negaba. Había caminado con él desde el comienzo de su ministerio, siendo testigo de sus milagros y hazañas. Incluso fue uno de los 12 discípulos que aún no eran apóstoles y que el Mashiach envió para orar en sanidad y liberación de demonios. Esto lo confirma el libro de Mateo en el capítulo 10. De allí ya nos queda claro también la expresión de Yahoshua cuando dice que no todo el que le dice Adón, Adón entrará en el reino de los cielos. El problema de Judas
siempre fue su codicia y su debilidad humana ante las tentaciones. El comportamiento de Judas estuvo marcado por rasgos de ambición y codicia. Fue elegido para ser tesorero, responsable de cuidar el dinero de los apóstoles. Sin embargo, el Evangelio de Juan menciona que Judas fue deshonesto y robó del tesoro común, lo que indica una tendencia a la corrupción. Y si a esto le unimos la arrogancia de creerse superior al mismo Mashiach, cuestionando sus formas y decisiones, entonces evidentemente tenemos una personalidad como la de muchos incluso que creen que hacen lo correcto cuando quieren mantener su propia voluntad y su propio criterio, a diferencia del ejemplo que nos dio Yahoshua cuando él mismo, y lo leímos al principio, le decía al Padre constantemente: nada de esto es mío, todo lo que tengo es tuyo, tú me lo has dado, y lo que hago y lo que pienso y lo que enseño tampoco es mío, todo lo que sé lo he aprendido de ti. Y esto nos demuestra la humildad y el carácter del Mashiach, del cual nosotros mucho debemos aprender. Judas vivió en un periodo de intensa agitación política y religiosa en el que los judíos se encontraban bajo el dominio del Imperio Romano. Muchos esperaban que el Mesías que iba a venir fuese un líder que los liberara políticamente, así que no solamente el pensamiento de Judas era el único, muchos creían y esperaban precisamente eso. Judas Iscariote, al igual que otros apóstoles, creía que Jesús promovería una revolución. Sin embargo, fue el único que quiso elevar su criterio por encima de la voluntad del Padre Eterno Yahweh y de su escogido, nuestro amado Yahoshua, el escogido del Padre Eterno para liberar a la humanidad del pecado y anunciar su reino aquí en la tierra. Como vemos, Judas siempre tuvo una naturaleza traidora, como todos nosotros de hecho, pero nunca luchó contra ella, sino que poco a poco fue cayendo en tentación y haciendo cada día más y más, haciéndose esclavo del pecado hasta que infelizmente cavó su propia destrucción. Y esta es la enseñanza que indudablemente nos queda de toda la vida de Judas y del testimonio que dejó, de cómo podemos ir poco a poco en declive si no ponemos un freno a nuestras propias debilidades. Judas fue escogido para una tarea muy particular, pero no podemos negar que él mismo se prestó a esa escogencia. Y al final de sus días fue sencillamente protagonista del remordimiento, pero no del arrepentimiento. No buscó el perdón del Padre y por supuesto tampoco el perdón de Yahoshua, sino que procedió a quitarse la vida atormentado por el remordimiento de las acciones que había cometido. Espero hayas disfrutado de Palabra al Día a través de la palabra de Yahweh. Shalom, shalom.